¿Se recuerdan? Sí. ¿Alguna falacia que se les haya quedado? Que les haya gustado, que deseen compartir. O no sé, ¿cómo interpretan la palabra falacia? Utilicemos un minuto siquiera para socializar esa palabra. Ajá, escucho. Las falacias son engaños o mentiras, pero que van, podríamos decir, disfrazadas. Ah, ya. Engaño, mentiras, pero así como cuando lanzo la piedra pero escondo la mano por ahí, ¿verdad? Exacto. ¿Será que una Son falacia? argumentos que parecen. ¿Perdón? Buen día. Y Jessica, buen día, le escuchamos. Es como un argumento que parece ser válido, pero no lo es. Muy bien, excelente. Las dos participaciones, ¿verdad? Engaño, mentira. Se esconde, encubre. Los argumentos parecen que son válidos, pero si los analizamos, no lo son. Muy bien. Entonces, vamos a socializar un poquito sobre estas falacias. Hay un montón, ustedes. Hay muchas, muchas. Pero vamos a hacer énfasis en algunas nada más. Solo vamos a estar socializando. Ya pues ustedes hicieron su investigación y ya conocen al respecto, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla y vamos a socializar algunas. Así brevemente, lo que decía Jessica, una falacia, un argumento parece válido, pero realmente no lo es. Muy bien. Evelyn nos hablaba de engaño, de mentira, de encubrir. Excelente. Algunas falacias se cometen de forma intencional, con la intención de persuadir, con la intención de manipular a los demás, mientras que otras pues se cometen sin intención, debido a descuidos o debido a ignorancias. Seguramente ustedes ahorita pues les llegó nombrecitos a su mente de quienes son hábiles para utilizar las falacias o no conocen ustedes personas hábiles para utilizar las falacias. Ahorita que ustedes están viendo este concepto, este término, hay personas hábiles para persuadir, para manipular de forma así intencional, para hacer creer que es cierto algo y realmente no lo es. ¿O creen que no existe ninguna persona así? Poquitas, muchas. ¿Cuál es su punto de vista? Ajá, escucho. Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo creo que la mayoría a veces mentimos y a veces sí, ya pensado y a veces ¿qué? Se nos sale, por decirlo así. Sí, pues, sin intención. Sí, sí, tenemos muchas personas a nuestro alrededor. Ojalá que nosotros no estemos ahí también, ¿verdad? Entre esas personas, pero así somos los seres humanos. Así somos, nos encantan las falacias. Gozamos
con las falacias, ¿verdad? A veces es hasta un placer hacer uso de ellas, ¿verdad? Bueno, en ocasiones las falacias pueden ser sutiles, persuasivas, y hay que saberlas detectar, porque a veces ni las sabemos detectar, ¿verdad? Hay habilidad para poderlas, por decirlo así, utilizar sin que nos demos cuenta. Hay dos palabras, sí, más que todo dos, que son premisas y conclusiones, que pues las utilizamos dentro de los argumentos, las premisas, las conclusiones, y pues estas también van y caben en una falacia, las premisas y las conclusiones. Está, por ejemplo, también que un argumento puede tener premisas y puede tener conclusiones verdaderas y aún así ser un engaño, ¿verdad? Lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí. De hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene por conclusión es falaz, es en sí una falacia conocida como argumento ad logicam. Falaz es sinónimo de engaño, sinónimo de mentira, eso es falaz. Vamos a más adelantito a detenernos en premisas y en conclusiones. Acá tenemos un ejemplo. Dice 1 de cada 3 asaltantes en Estados Unidos es negro. Por lo tanto, la falacia lógica es un modo o patrón de razonamiento que sirve, ¿verdad? Que nos sirve para poder determinar por dónde vamos. Acá dice, o casi siempre conduce a un argumento. Ojo a esto, 1 de cada 3 asaltantes en Estados Unidos es negro. Los negros son más propensos a robar. Agarrando la primera parte y la última parte. 1 de cada 3 asaltantes en Estados Unidos es negro. Los negros son más propensos a robar. O sea, ¿es un argumento válido ustedes? ¿Es un argumento válido que 1 o 2 o 3 asaltantes en Estados Unidos de un porcentaje asalten? ¿Será que eso implica que todos los de la raza negra sean asaltantes? Es un causal la primera premisa, o es un indicador para poder decir que todos, que el 100% de la raza negra están propensos a robar. La respuesta es incorrecta. Es incorrecta. O podemos decir, por otro lado, 3 de cada 100 blancos se desmayan al ver sangre. Por lo tanto, todos los blancos se desmayan al ver sangre en el país de Guatemala. O sea, ese no es un indicador, esa muestra que tenemos, esa premisa, no es un indicador para decir que todos se desmayan al ver sangre. ¿Qué más podemos decir al respecto? Tenemos una infinidad de tipos de falacias, pero en la afirmación del consecuente, ese es un tipo de falacia llamado error recíproco o error converso. Es una falacia formal que se comete al tomar una afirmación condicional verdadera. Ejemplo, si C, entonces D, e incorrectamente afirmar su recíproca o conversa si D, entonces C.
¿Cómo así? Vamos a decir lo siguiente. Esto es un error porque el consecuente de puede tener otras razones para ocurrir aparte de lo que es C. Vean esto en los ejemplos. 1. Si María estudia, entonces aprobará el examen. Primer premisa. Número 2. María aprobó el examen. Número 3. Por lo tanto, María estudió. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Es válido el argumento o no lo es? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Totalmente correcto o es incorrecto? Si María estudia, entonces aprobará el examen. 2. María aprobó el examen. 3. Por lo tanto, María estudió. ¿Cómo interpretan ustedes estas dos premisas y esta conclusión? ¿Estamos 100% válido el argumento o no lo ven ustedes así? ¿Creen que no necesariamente tiene que pasar así? No necesariamente María estudió, ¿sí? Buenos días, Lick. Yo siento que la primera dice, si María estudió, entonces aprobará el... María estudia, entonces aprobará el examen. Nada garantiza que vaya a ganar el examen, porque el hecho que esté estudiando no quiere decir que lo vaya a ganar, ¿verdad? Entonces las últimas dos dice, María aprobó el examen. La última, por lo tanto, María estudió. Tiene lógica, pero sí hay una contradicción, ¿verdad? Muy bien, gracias. La estructura lógica es correcta. La estructura lógica. ¿Por qué razón? Porque tiene dos premisas y tiene una conclusión. Pero el argumento, como dice la compañera, no, el argumento no le podemos dar nosotros el 100% de validez, ¿verdad? Ahora lo vamos a interpretar acá también. Observen. Esta falacia resulta evidente cuando advertimos que puede haber muchas otras razones de por qué María aprobó el examen. Pueden haber muchas otras razones. Y precisamente de esto trata la falacia afirmación del consecuente, que es llamado un error recíproco. Observen a continuación cómo explica las otras razones y por lo tanto no le podemos dar la confiabilidad o la validez que supuestamente tiene. Por ejemplo, pudo haber aprobado el examen porque copió. Pudo aprobar el examen porque tuvo suerte. ¿Suerte en qué? Probablemente, aquí podemos pensar que el profesor se fue para la dirección, la dejó sola, resulta que sacó el cuaderno, que le vinieron cabal las preguntas que ella sabía y solo sabía 5, pero solo esas vinieron. O quizá aprobó gracias a lo que recordaba de lo que escuchó en clase y así sucesivamente podemos hacer un gran listado de razones, de posibles razones que hicieron que María haya aprobado. Entonces, en tanto, es una falacia formal y el error en este argumento reside en la forma del mismo, ¿verdad? Y no en el ejemplo particular de María y su examen. La forma del argumento entonces quedaría de la siguiente forma. Si P, entonces Q, Q, por lo tanto P. Vamos, entonces acá encontramos una falacia con dos premisas y una conclusión. Encontramos que
si María estudia, entonces aprobará el examen y que María aprobó el examen. Y que, por lo tanto, María estudió. Encontramos dos premisas y una conclusión supuestamente con una gran validez, con una gran verdad, pero al encontrar y estudiar que hay más razones que pudieron haber hecho que María aprobara el examen, entonces eso es lo que deja o hace que este argumento no tenga la validez necesaria, no sea 100% verdad y cae en pasa a ser una falacia, que ya dijimos que supuestamente es válida, pero no lo es. Ya dijimos que tiene engaño y que tiene mentira, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos citar por acá entre las falacias? Otro ejemplo, siempre que nieva, hace frío. Como hace frío, entonces está nevando. O sea, eso no siempre es así. No siempre es así. Aquí, pues, ni nos pasa, ni miramos nunca que esté nevando. Pero vamos a suponer allá en Estados Unidos, hay ocasiones que hay frío y no está nevando. Quiero también, antes que se me olvide, cuando ustedes ya vean en una falacia el por lo tanto, el entonces, ahí ustedes inmediatamente digan, aquí ya va la conclusión. Y lo que está antes de la conclusión se llama premisa, para poder dar un adelanto que vamos a llegar por ahí. Vamos a ver otros ejemplos. La negación del antecedente. Observen esta. Si bebo 1 litro de cerveza, entonces me emborracho. Compañeros, si dejamos esto así, con una sola premisa, ¿falso o verdadero? ¿Tiene validez o no tiene validez? Ya aquí una compañera dice falso. Vamos a ver, ¿por qué? Porque con 1 litro no se va a embolar. Ahí está la compañera. Tiene que ser, dice la compañera, falso, con 1 litro no. Pero alguien por ahí puede estar pensando, yo no me emborracho. ¿Ah? Depende, porque me lo tomo yo, creo que con menos me emborracho. Ahí viene Evelyn y dice, tal vez con una gotita, ya está borracha. Pero aquí seguimos dudando y no encontramos, sin embargo, solo con esa premisa, si bebo 1 litro de cerveza, entonces me emborracho, ya aquí empezamos a dar un montón de razones, de explicaciones, solo con una premisa. Vamos a ver qué nos dice la segunda. No he bebido 1 litro de cerveza. Dice la premisa número 2. No he bebido 1 litro de cerveza. Número 3. Por lo tanto, ya va la conclusión, no estoy borracho. ¿Tiene validez o no tiene validez este argumento? ¿Qué opinan? Si bebo 1 litro de cerveza, entonces me emborracho. 2. No he bebido 1 litro de cerveza. 3. Por lo tanto, no estoy borracho. Aquí lo primero que se me vino a la mente, lo que dijo Evelyn ahorita. Yo, quizás no he tomado una, ya estoy borracha, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a analizar que no vamos a encontrarle la validez necesaria a este argumento y vamos a caer en una falacia. Vamos a ver las razones que hacen que este argumento no tenga suficiente validez, aunque pareciera que sí, ¿verdad que sí? Pareciera que sí, porque tiene la estructura lógica y pareciera que el argumento es válido.
Si bebo 1 litro de cerveza, entonces me emborracho. No he bebido 1 litro de cerveza, por lo tanto, no estoy borracho. O sea, sí, es cierto, tiene razón. No lo está. ¿Verdad? Pareciera que el argumento tiene validez. Vean esto. Esta falacia resulta evidente cuando advertimos que puede haber muchas razones para que pueda estar borracho. Por ejemplo, puedo estar borracho tras beber 2 vasos de whisky y sin necesidad de haber probado un vino. ¿Vean? Esa es una de las razones que hacen evidente que esta es una falacia, ¿verdad? Es una sola razón. O sea, no es necesario que tome ese litro de cerveza, pero que puede tomar whisky y con whisky estar borracho, ¿verdad? No es necesario que llegue a tomarse 1 litro de cerveza, sino que con menos se emborrache. Y así, si empezamos a analizar, podemos encontrar 5, 6, 8, hasta 10 razones que evidencian que tenemos una falacia, ¿verdad? Esta es una negación del antecedente. Y pues si es una negación, ya vamos a hablar de esta estructura simbólica que daría si P, entonces Q, la premisa 2, no P, y la premisa 3, por lo tanto, no Q, ¿verdad? Entonces acá, este 1, si P, entonces Q es esta, ¿verdad? Si bebo 1 litro de cerveza, entonces me emborracho. ¿Verdad? Entonces, si P, entonces Q. P, si bebo 1 litro de cerveza. Q, entonces me emborracho. No P. ¿Y cuál es la P? Si bebo 1 litro de cerveza. No P, o sea, hay que negar P. No he bebido 1 litro de cerveza. Por lo tanto, no Q. O sea, ¿cuál es la Q? Me emborracho. Entonces, si lo voy a negar, la conclusión sería, no estoy borracho, ¿verdad? Esta es una estructura ya simbólica que más adelante vamos a hacer ejercicios al respecto. Pero así se representa ya de forma simbólica y sí es una falacia porque hay razones que evidencian que su argumento no tiene validez en un 100%. ¿Qué más? La generalización apresurada. O sea, vamos a ver otro tipo de falacia acá. En lógica, la generalización apresurada, generalización indebida, según quién o inducción indebida, es una falacia que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Una generalización apresurada puede dar lugar a una mala inducción y por lo tanto a una conclusión errónea, ¿verdad? Vamos a observar. Antes de seguir, compañeros, observen si en su pantalla hay un puntito rojo porque no me recuerdo si di la opción grabar. Sí, ahí está. Ah, va, gracias. Bueno, tenemos acá, observen la falacia generalización apresurada. Juan es alto y es rápido. Primer premisa. Segunda, María es alta y es rápida. Tercera, Matías es alto y es rápido. Vean cuántas personas altas y cuántas personas rápidas tenemos. Las tres. Juan, María y Matías tienen en común ser altos y ser rápidos. Por lo tanto, allá va la conclusión. Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. ¿Cómo ven ese argumento? Es falso porque puede ser que hay personas altas, pero no son rápidas. Correcto. Gracias, Jacqueline. Exactamente. Observen. Concluir que todas las personas altas son rápidas porque hay tres que lo sean es una generalización apresurada. Es muy probable que hayan personas que sean altas,
y que sin embargo no sean rápidas, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama una generalización apresurada, porque solo con conocer a 3 personas con esas características y esas cualidades de ser altos y ser rápidos, ya creer que todos los que son altos son rápidos. Eso se llama generalización apresurada y se constituye en una falacia, porque sus argumentos, por ser apresurados, tienen pruebas insuficientes para que sean válidos, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Acá tenemos, creo que otra. Papá ama el brócoli. Mi hermana ama el brócoli. Toda la familia ama el brócoli. Vean, eso es una generalización apresurada, porque mamá y mi papá y mi hermana aman el brócoli, significa que toda la familia ama el brócoli. Falso, ¿verdad? Entonces no tiene las pruebas suficientes para que este argumento sea válido. Tipos de falacia, específicamente contamos con 2, las formales y las no formales, ¿verdad? Entre los tipos de falacia. Entre los no formales tenemos de ambigüedad y tenemos de atingencia. Entre los tipos de falacia no formales, de ambigüedad y de atingencia. Por aquí va a ir saliendo la actividad que van a desarrollar o el parcial, más o menos de por acá va a salir parte de. Hablemos de las falacias formales. Su estructura lógica es válida, pero su razonamiento es inválido. Entonces, las que hemos mencionado pertenecen a las falacias formales, porque se recuerdan ustedes, decíamos, su estructura lógica es válida. De hecho, tienen premisas y tienen su conclusión, pero ya cuando analizamos su razonamiento nos damos cuenta que su razonamiento es inválido. Las anteriores, ahí se recuerdan, son parte de falacias formales. Veamos acá un ejemplo más. Dice, si llueve, tomo el paraguas. Tomo el paraguas, entonces llueve. El ejemplo indicado ahí arriba tiene 2 premisas y tiene una conclusión. Su estructura es muy válida porque tiene 2 premisas y tiene una conclusión. Sin embargo, su razonamiento lógico es inválido o es incorrecto. Probablemente en el parcial los voy a poner a analizar esta parte que estoy leyendo acá. Vean la estructura lógica, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la estructura lógica? ¿Y a qué se refiere el razonamiento lógico? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto, verdad? Seguimos con las falacias informales. ¿Qué podemos decir de las falacias informales? Observen. Los ecologistas dicen que consumimos demasiado energía. Pero no hagas caso, porque los ecologistas siempre exageran. Observen esto, vean aquí ya cómo vino a dar un giro, Ya no estamos hablando exactamente de lo mismo. Ya venimos dando giritos por ahí hacia un lado o hacia los lados. Son razonamientos en los cuales las premisas no aportan información adecuada para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Se desea convencer al interlocutor sin presentar buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes e incluso irracionales. Vean entonces la diferencia ya entre falacia formal
Y falacia informal. Los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso, porque los ecologistas siempre exageran. Entonces acá nosotros pues rápidamente observamos que las premisas no nos dan o no nos aportan esa información adecuada para que podamos justificar la conclusión a la que deseamos llegar o a la que se quiere llegar. Entonces, esta es una de las grandes diferencias. Y también pudimos observar ese deseo de convencer al interlocutor sin poder presentarles esas razones buenas, sino que se apela en este tipo de falacias a elementos que no son ni pertinentes y que también son irrazonables. Sigamos por acá. Dice que... Vean ustedes acá. Así, para ir concluyendo, una premisa realmente, ¿qué es? ¿Qué es una premisa? Es una afirmación o idea que se da como cierta. Ojo, es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve ¿de qué o para qué? Y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Entonces, eso es una premisa. Afirmación o idea que se da como cierta. ¿Para qué sirve? Pues sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Observemos el ejemplo. Observemos el ejemplo. En todo juicio se debe partir de la premisa de que el acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, acá tenemos claramente el ejemplo. En todo juicio se debe partir de la premisa de que todo acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Falso o verdadero? ¿Tiene validez esta premisa, compañeras o compañeros? Sí. Sí, ¿verdad? Y es una afirmación y tiene validez. ¿Cuál es su base? La base está en la ley. Está en la ley. Es un razonamiento verdadero. Eso es una premisa. En lógica, una premisa es cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión del argumento. Generalmente, en lógica, nosotros encontramos a las premisas antes que a la conclusión, generalmente. Vamos con argumento. ¿Qué es un argumento? También se utiliza, ¿verdad? El argumento es válido o no es válido. O sea, es necesario socializar la palabra argumento para poder determinar o para poder trabajar o descifrar si es o no es válido, si sabemos su concepto. Argumento. En lógica, un argumento se define como un conjunto de premisas seguidas por una conclusión. Entonces, la estructura lógica es un argumento, ¿verdad? Un argumento puede ser sólido, válido y con premisas verdaderas. O sea, sólido, cuando es válido y con premisas verdaderas. O ser persuasivo de alguna otra manera. Sin embargo, un argumento no necesita ser sólido o persuasivo para ser un argumento. Entonces, nosotros acá en lógica definimos que un argumento es un conjunto de premisas seguidas por una conclusión, ¿verdad? Entonces, tenemos ese argumento sólido que decimos que cuando es válido y con premisas verdaderas, argumento sólido, pero también persuasivo, así como las falacias informales. Sin embargo, un argumento no necesita ser sólido o persuasivo para hacer un argumento. También no es que necesite, y si no aparece lo sólido o lo persuasivo, deja de ser argumento. No. Podemos decir también que el argumento se trata de un razonamiento
que se utiliza para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega. Ejemplo, antes de enojarte, deberías de escuchar mis argumentos. Vean ustedes, con esto que leí, nos recordamos cómo hacemos uso de la palabra argumento. Bien, compañeros, el tiempo se nos escapó. Ahorita ya creo que es 1 minuto que falta. Cualquier duda respecto a la actividad próxima y al parcial, pues no tanto duda en cuanto a tal vez las instrucciones, ¿verdad? No a la